En el caso de los superhéroes también, habría que decirlo, los superhéroes son figuras desfasadas. Claro, ¿Sí? claro. Se han visto revitalizados porque también tienen un tratamiento diferente al de hace mucho tiempo, que tampoco es nuevo, o sea, los antihéroes han existido toda la vida. ¿Qué tal, gente? Estamos en este primer podcast, aún no tiene nombre, de hecho viene siendo el piloto, en el que vamos a platicar más sobre nuestros invitados, gente que se dedica al arte, gente que incluso no se dedica al arte, pero siempre con el cine, las series, anime incluso detrás, y cómo esta cultura construye pues a todo tipo de gente, ¿no? Cómo los influye en su trabajo y demás. Ahorita nos acompaña, es locutor, productor de radio, profesor de universidad. Tengo aquí que también caricaturista, ¿verdad? ¿O me equivoco? No, no, no te equivocas, así es, también soy monero. Ok, ok. Pepe Macías, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Y Muy bien, muy bien. pues acá tenemos a todo el equipo de Cinema Super 8, el buen Mr. A, Mr. House, Soch y AS. Vi hace unos días que precisamente les pasé info aquí a todos mis compañeros para pues conocer, ¿no? Un poquito del trabajo de nuestros invitados. En esta ocasión pues el tuyo. Y entonces me encontré con una entrevista que tuviste con unos niños hace yo creo que como 3 años. Sí, tengo esa, pues vaya, tengo esa mala fama de que me gusta platicar y me gusta mucho compartir lo poquito que sé sobre algunos temas, en particular, pues, sobre los cómics, sobre todo esto que tiene que ver con la cultura pop. Y sí, pues de alguna manera he desarrollado mi carrera alrededor de esto y, y me he involucrado mucho también en este tipo de temas. Entonces, bueno, pues sí, de repente eh, sí se vuelve un poco común que me hablan a mí cada vez que hay que platicar acerca de cómics o cuando surge algún tema. Ya sabes, la clásica también, así como ustedes que tratan el tema del cine, así como lo hacen otros compañeros, otros amigos, que ahí viene la película del personaje del cómic. A ver, ¿qué dice Pepe sobre eso? Todavía ni la veo, pero bueno. Sí, no, Sí, no, con todo gusto, claro que sí. nos damos como que una fama, ¿no? Ya vienen a consultarnos. Y, Pero se me hizo bien interesante esa plática porque, pues es una entrevista de niños, algo que no se me hace que es algo tan común o sea, hay que tener como que cierto tacto para poder, eh, pues ahora sí que entiendan qué onda pues con todo este mundo. Esta que estaba enfocada más en los cómics, o sea, cómo transmitirle a los niños que pues precisamente nunca compraron un cómic, ¿no? Entonces está bien sí, interesante. claro. Mira, no resulta tan difícil al final de cuentas, porque bueno, eh, considerando que los niños de ahorita y los niños de cualquier época que agarres, los niños están en eso, están en ese proceso de aprender y de ir descubriendo el mundo y de ir abrevando de muchas cosas que se les van presentando. Entonces, sí, efectivamente, los niños de ahora ya no conocen los cómics, porque, bueno, sí, desde hace tiempo se ha empezado a perder ese hábito de la lectura. Los niños en la actualidad, pues, no, no tienen tan arraigado ese hábito de leer, eh, y sí les puede llamar la atención. Sin embargo, ese es el punto precisamente de que se enfrentan o se encuentran con un formato que les es nuevo, que no tiene nada de nuevo, ¿verdad? Pero que para ellos les es nuevo, para ellos les puede resultar llamativo, porque no lo conocían, porque van descubriendo algunas cosas que pues se salen de lo que cotidianamente ellos ven. Entonces, yo creo que es parte también de que cuando te gusta algo, cuando tienes una afición, cuando sigues alguna serie, alguna película, algún cómic, un anime o lo que sea, pues siempre también existe esa inquietud por hacer que los demás conozcan, Claro. por de alguna manera mostrarle a los demás lo que te gusta o lo que haces. Entonces, en el caso de los niños, bueno, y bueno, considerando también que, bueno, mi formación ha sido de comunicador de toda la vida,
Entonces, como comunicadores que somos, pues también estamos, o deberíamos estar, pues, si bien no capacitados como para dirigirnos a un público en particular, pues sí al menos tener las herramientas y las bases pues, como para poder desarrollar un discurso que pueda ser accesible para cualquier público. Sí, claro, no, totalmente de acuerdo. Creo que también tiene mucho que ver el que la gente se cierra, ¿no? Muchas veces pasa esto que la gente que, pues, de generaciones anteriores no le gusta mucho actualizarse con el contenido que ve la generación actual, por así decirlo. No sé, decir una cosa, el anime. Ahorita está de que bien fuerte el anime de Demon Slayer, un ejemplo. Entonces, ya la generación, no, pues es que lo mejor era Dragon Ball. No, que lo mejor era, no sé, Mazinger Z, ya más para atrás. Entonces, como que no les interesa mucho ya empatar, ¿no? Sí, bueno, pero tampoco es nuevo esto. O sea, esto ocurre Claro, claro. desde que la civilización comenzó. Siempre lo nuevo es lo que no sirve, lo viejo, lo que a mí me tocó, eso es lo bueno. Y no es cierto, o sea, puedes encontrarte riqueza en muchas cosas. Aquí lo importante es ir también descubriendo. Claro que también así como antes había mugrero, hoy hay mugrero. Así como antes había cosas muy buenas, ahora hay cosas también muy buenas. Claro, Entonces, totalmente. ahí el asunto es empezar a diferenciar y empezar a tener la capacidad de discernir entre una cosa y otra. Igual también puede ser que a alguien le guste el mugrero, pues qué bueno, ¿verdad? Sí, Que claro. de todo puede haber. Pero sí tienes razón en esto. Luego sucede que, y te digo, no es sí es una cuestión generacional, pero no es una cuestión privativa de las actuales generaciones. Eso ha ocurrido toda la vida. Pero sí sucede mucho eso, de que la gente se casa con lo que ya conoce y de ahí no sale. Claro, y De pasa ahí no. mucho, por ejemplo, justo hoy salieron por ahí unas fotos, fue noticia de que salieron las fotos de este live action que están haciendo de La Sirenita. La Sirenita, perdón, fue Blancanieves, ¿no? el De de Blancanieves. Blancanieves. El de La Sirenita también, pero hoy salieron unas fotos de que la chica que está interpretando Blancanieves y pues no es de que, pues súper blanca, ¿no? Y la gente pues le molesta bastante eso, dice, no, de que me destruiste mi infancia y así, Se ¿no? quieren quedar con la nostalgia, pero, o sea, lo que fue nostalgia para nosotros, para otros va a ser una nueva nostalgia, entonces no nos podemos casar ya con lo original, o bueno, por así decirlo. Sí. Sin embargo, mira, Es parte. aquí hay un punto importante. O sea, ahora sí que estoy voy a estar como el meme, ¿no? Aquel de Blancanieves. ¿Dónde dice que debe ser Blancanieves? Pues en el nombre. Claro, claro, claro. No, Claro. totalmente. Es que si hay... Pero además, pero Ajá, además, si se llama Blancanieves y pones a una persona de otro color, pues hasta hay algo ahí que no cuadra. Y no es una totalmente. cuestión racista, no es una cuestión de nada, sino de que es una burla. Es como cuando le dicen güero al que es muy moreno. Claro, Sí. totalmente. Es que sí, Por siento ahora, que sí hay personajes en los que, pues esta cuestión, tienen rasgos que los definen y que son importantes como, pues para narrar su historia. No estoy muy seguro si en este caso el de Blancanieves, la verdad, nunca leí el libro. Pero pues el nombre, ya con escuchar el nombre sí te hace de que ruido, ¿no? Entonces, precisamente por eso se pone muy tal vez intenso todo esto. es cuestión de la adaptación, porque luego también de eso hablaban, ahorita que decías de la sirenita, decían, bueno, es que las demás princesas, pues ya traen un tipo de ascendencia, o sea, en un tipo de zona geográfica, entonces también cuentan con ciertos, rasgos, entonces por eso ahí como que la gente te diga, no, pues respeten, si es Blancanieves, pues que sea blanca, o si es, por ejemplo, ya un poquito más actual Moana, pues tiene que tener otros rasgos. Pero con la sirenita, pues crecimos con la sirenita, pues güerita, pelirroja, pero pues ahí cómo te peleas y pues nunca nadie, o bueno, de los que aquí presentes, que haya visto una sirena y que diga, pues las sirenas son así, así tiene que ser la adaptación, ¿no? Entonces, pues, yo creo que también esta nueva adaptación de Blancanieves, pues ver, ¿no? O sea, cómo la hacen o cómo van a justificar el por qué el cambio de raza. Ahí está difícil, está Está complicado.
está Sí, complicado. tema. Siempre ha sido un tema muy... Aquí tiene que ver también con seguir tendencias, o sea, es innegable eso, o sea, es seguir una tendencia. Bien decía Juan Gabriel, pero qué necesidad. O sea, si tienes un personaje que se llama Blancanieves, que la distinguen en sus rasgos porque sí lo marca la historia, o sea, se llama Blancanieves porque la niña nació blanca como la nieve. Sí, si el personaje se llama Blancanieves, si la característica que la define era que era blanca como la nieve y por eso le pusieron Blancanieves, pues ahí está todo, o sea, ya lo tienes. Claro. Si tú quieres meter a un personaje con otras características, con otros colores, con otras justificaciones, pues entonces ya no es Blancanieves, ¿verdad? O sea, así de simple. Las cosas son muy simples, pero pues hay que meterse en mar, ¿verdad? Y hay que entrar allá a esa corriente. Pero la verdad es que no tiene opción. Es que realmente, pues hay necesidad. Claro. Habiendo tantas otras historias. Y yo sí soy un poco, no siempre, también porque no soy tan cerrado. Pero habiendo tantas otras historias en las que tú puedes explotar un personaje al que no lo define un nombre, porque a Blancanieves pues sí la define el nombre. ¿Sí? A Claro, Blancanieves sí define el nombre. Quítale el nombre, pues ya no es Blancanieves, es otro personaje. Y entonces eso tendría que hacerse, quítale el nombre y haces otro personaje, pues a Blancanieves a lo mejor. Mira, en la década de los 70, por ejemplo, surgió una versión al clásico Mago de Oz. Ok. En aquella época existía una corriente musical marcada por los ritmos afroamericanos y existió una compañía disquera, la Motown, que se caracterizaba porque todos los artistas que tenía la Motown eran artistas negros y los ritmos afroamericanos era lo que caracterizaba. Llegó a ser tan fuerte la influencia de Motown que prácticamente marcó y definió el estilo de la música pop en el siglo XX y todavía hasta nuestros días. ¿Y qué pasa en aquella época cuando estaba más fuerte el movimiento de Motown y cuando estaba más fuerte el movimiento afroamericano, que llegó a darse también en el cine, incluso con aquellas exploitation y de ese tipo de películas? Surge una película que se basa en el Mago de Oz, pero todos sus actores eran negros. Ahí salía Diana Rose, era la Dorothy. Órale, de esa no sabía. Michael Jackson era el espantapájaros, si no estoy mal. Creo que Michael Jackson era el espantapájaros. ¿En serio? Entonces, ahí lo tienes, o sea, no hay ningún problema con eso y ha existido de toda la vida. Pero bueno, ahí no hay nada que defina a los personajes como tales a partir de ciertas características. Bueno, pues el espantapájaros tenía que ser un espantapájaros, si no era espantapájaros, era cualquier otra cosa. El león tenía que ser un león, porque si no, pues era un perro o era cualquier otra cosa, no tenía que ser eso. Pero fuera de ahí, pues no había una definición tan marcada como si sucede en el caso de Blancanieves. A lo mejor con la Sirenita no tanto. También habría que poner las cosas en contexto. La Sirenita no es un cuento que se le ocurrió a alguien ahí en Oaxaca o en, no sé, o sea, fue a Hans Christian Andersen, en un contexto en el que las personas eran así, en el que pues todo lo que giraba alrededor de las historias y de lo que se conocía, pues era así. Entonces tú lo sacas de ese contexto y tienes que empezar a meter cosas a la fuerza. ¿Por qué? Pues porque ya no corresponden al contexto en el que originalmente se genera. Es que está complicado, ¿no? Porque... Y alguien, por ejemplo, hace muchos años, la historia de Superman, pues si Superman hubiera caído en México y hubiera caído en Oaxaca, pues a lo mejor Superman hubiera sido Benito Juárez en lugar de Superman. Pero pues no cayó en Oaxaca, cayó en otro lado. Entonces, pues, no fue Benito Juárez, no fue Super Benito Juárez, ¿verdad? Entonces, ese es el asunto. Yo hubiera sido de México con Super Benito Juárez. Considerar los contextos originales. Y tú puedes sacar un personaje de ese contexto, pero entonces ya te metes en un broncón. ¿Por qué? Porque tienes que justificarle cosas que en su origen no están. Tienes que justificar cosas que en su contexto no están. ¿Sí? Tú eres Juanito, ¿sí? Pero si yo digo, no, pues es que tú no eres Juanito, tú tienes cara como de Pedrito.
Claro, O sea, totalmente. tengo cara de Pedrito, ¿verdad? Pero no soy Pedrito, soy Juanito. ¿Sí? Y entonces Claro. va a estar bien difícil que la gente que ya te conoce como Juanito, pues ahora te diga Pedrito porque resulta que tienes cara de Pedrito, ¿verdad? Pero pues no eres Pedrito, eres Juanito. Y tus papás te pusieron Juanito, no te pusieron Pedrito. Sí, y en tu acta de nacimiento dice Juanito, no dice Pedrito. Entonces podrás tener la cara de Pedrito, pero eres Juanito. ¿Sí? Y entonces, ¿qué va a pasar? Cuando alguien se va a empeñar en decir, no, es que tú eres Pedrito, y eres Pedrito, y eres Pedrito, pues se va a enfrentar con un contexto completamente ajeno y un contexto completamente diferente que pues lleva a nadar contracorriente. Claro. Como decía Juan, qué necesidad, ¿verdad? Pues si ya tienes a Juanito, sigue siendo Juanito. ¿Quieres un Pedrito? Pues búscate a Pedrito. Claro, es que también creo que Sí. está el detalle de que, pues, principalmente ahorita lo que está vendiendo es la nostalgia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Sí. ¿cuál es el problema que creo que están viendo mucho las productoras ahorita? Quieren vender nostalgia, pero al mismo tiempo se dan cuenta de que las historias de nostalgia, las historias de antes, actualmente de cierto u otro punto están viéndose mal vistas por estar pues desactualizados con lo pues políticamente correcto. En este caso, pues por ejemplo, Blancanieves, un decir, ¿no? La cuestión de que o las princesas en general son historias que se inventaron pues en Estados Unidos, me parece, o sino que en otras partes del mundo, pero quienes predominaban eran la gente blanca. Entonces, la gente blanca escribe historias para gente blanca. Claro. Lo que creo que se Mira, necesitaría el es origen de las escribir princesas- nuevas historias. ¿Mande? Es que el origen de las princesas no es Disney. Claro, sí, hay mucho Viene detrás. mucho detrás. Pero aparte esa es otra, o sea, pues sí, o sea, se trata de vender la nostalgia. El problema, el gran pedo con esto, es que le quieren vender la nostalgia a gente que no tiene nostalgia por esas cosas. Ujú. Totalmente. O sea, no hay forma de que se pueda vender nostalgia a alguien que no conoce, como decíamos hace ratito con los cómics, ¿no? Pues los niños de ahorita no le van a tomar ni, o sea, se pueden encontrar el ejemplar número 1 de Action Comics donde aparece Superman por primera vez y qué van a decir, a lo mejor lo usan ahí para rayar o para, o sea, ¿por qué? Porque para ellos no representa nada, absolutamente. Sí. Nada. Y tú podrás decirle, no, es que es Superman y mira que... Pero sí, no crecieron con él, entonces no. Sí. Claro, no les representa absolutamente nada. Entonces, igual ahorita, pues a lo mejor sí, pues tú le pones a la sirenita y pues los niños, la verdad es que, sirenita, pues es sirenita, ¿no? O sea, no la conocen. Y van a conocer a la sirenita afroamericana, pues qué padre, ¿verdad? Van a conocer a la sirenita. Pero en realidad les vale porque pues, no la conocen. Y entonces tú bien pudiste haberles puesto a la sirenita o bien pudiste haberles puesto a cualquier otra cosa. ¿Sí? Pero pues allá las mentes que toman decisiones dicen, no, pues si la sirenita pegó, tiene que volver a pegar. Sí. Claro. En todo tiempo pues vamos a ponerles una sirenita diferente a la que pegó hace 20 años. Y volver. ¿Y qué necesidad? Pues si pegó hace 20 años, por algo. No esperes que pegó hace 20 años siga pegando ahorita. Pues sí, mira. Está fuera de contexto. Tienes razón, o sea, yo voy muy, aquí mis compañeros me van a dar la razón, voy muy de tu opinión, o sea, soy el que más se acerca a decir, sí, la verdad no está chido que estén haciendo eso, pero también lo he visto de diferente manera por decir, series nuevas. Hace como 2 o 3 días sacamos un video que vi la serie de How I Met Your Father, que es relativamente, digamos que es un remake de la serie viejita de How I Met Your Mother, que es un sitcom. Es spin-off, ¿no? Spin-off, secuela. Pero, o sea, aquí ya lo que digo y lo que he visto en todas las críticas es, están vendiendo una historia, pero como tú dices, no están agarrando personajes ya existentes y los están rehaciendo, sino que están metiendo un cast completamente nuevo y están ya, y ahí sí le doy la razón al hecho de, pues, haz lo que tú quieras con el cast. O sea, ahí ya, o sea, no estás agarrando personajes que ya existían y cambiándoles algo, sino haz lo que tú quieras con el cast porque pues ya es completamente nuevo. Ahí sí lo acepto.
lo entiendo, o sea, es algo ya más correcto. Pero pues también, como tú dices, ver diferentes, pues, contextos de las personas. Yo creo que tú más que nadie aquí nos ha de comprender eso de que pues, has visto muchas generaciones, tanto como maestro como en las convenciones, ves a un chorro de personas, ves de los niños hasta los adultos, y vemos cómo es todo diferente y el pensamiento, pues claro, es completamente distinto uno de otro. Claro. Y mira, aquí también entra mucho en juego, y hay que decirlo también así, esta brecha generacional y esta que se vuelve luego una batalla de generaciones, ¿sí? Y al papá que vio La Sirenita hace 20 años y le gustó La Sirenita de hace 20 años y se casó hoy porque vivió con esa idea y creció con esa idea de La Sirenita de hace 20 años. Y ahora tiene hijos y bueno, los hijos consumen otro tipo de productos. O sea, si lo que quieres es vender nostalgia al papá que hace 20 años consumió La Sirenita, pues a lo mejor vete por ese lado. La Sirenita que conoció y la que le va a generar toda la nostalgia, pues explótala más. Pero si le vas a pretender vender nostalgia, pero no es nostalgia porque ya es otra cosa, pues obviamente que va a protestar. ¿Por qué? Porque me quieres vender algo como lo que yo había consumido hace 20 años, pero resulta que no es lo que yo había consumido hace 20 años. ¿Sí? Y entonces, pues obviamente no te lo va a consumir, lo va a criticar, obviamente no es lo que esperaba o lo que podría en algún momento dado sentir alguna identificación, porque ya no la hay, pero luego no la encuentras tampoco en las nuevas generaciones, y entonces dices, bueno, la gente que toma las decisiones, ¿qué estará pensando? Porque quiere venderle a las nuevas generaciones un producto viejo, disfrazado de nuevo, pero para esas generaciones no les significa nada. Y para la generación a la que sí les significa algo, pues te los echas en contra porque les estás dando un producto que pretendes vendérselo como que es lo mismo que le gustó hace 20 años, pero no es nuevo. Y entonces ahí hay un contraste tremendo con todo eso. Si a mí me preguntaran y me dijeran, bueno, entonces, ¿qué harías tú? Bueno, pues yo lo que haría es eso. La nostalgia vende, eso no hay duda. Pues le sigo vendiendo nostalgia a la gente que me va a consumir nostalgia. Y a la gente que no me va a consumir nostalgia porque tienen 5 años o porque tienen 10 años y no saben ni siquiera todavía lo que es eso, apenas están descubriendo el mundo, pues entonces véndele o lo mismo que existió hace 20 años y con la idea de que mira, esto es lo que veía tu papá. Luego los chicos es lo que les puede llamar mucho la atención. Claro. Yo ya no son niños, pero en algún momento a mis hijos les llamaba mucho la atención lo que a mí me gustaba cuando yo era niño. Y entonces, bueno, los niños empiezan a consumir eso, y no por una imposición de los papás, sino por la propia curiosidad natural que tienen los niños, de ir descubriendo y de ir conociendo cosas. Y a los niños les da muchísima curiosidad. ¿Qué le gustaba a mi papá? Que luego empiezan a decir, ay, no manches, eso debe ser a lo que le gustaba. ¿Sí? Es válido, ¿verdad? Pero bueno, lo conocen así, pero no le pretendas vender a ese mismo niño esta nueva sirenita, que está pensada para ti, pero era la que veía tu papá en aquel entonces, y está revolcada porque pues, ya no es lo que tu papá veía aquel entonces. Y termina siendo una confusión tremenda. Hay miles de historias, hay miles fíjate, por ejemplo, en el mundo de los cómics, en el mundo del anime, en el mundo del cine. Ustedes, por ejemplo, ahorita lo saqué un poco de onda con lo de la versión del Mago de Oz. No, estuvo muy interesante. La verdad, yo no conocía. Bueno, así existen miles de historias también que en algún momento se pueden retomar, pero, no, ¿por qué retomar entonces lo que pasó también como con los Thundercats, que fue un reverendo fracaso, Sí. porque fue lo mismo, unos personajes de nostalgia que no vendieron nostalgia al final de cuentas, porque no había ninguna nostalgia en esos personajes rehechos, ¿sí? Y que fueron rechazados por la gente que te los pudo haber consumido por nostalgia, y que fueron rechazados por una nueva generación que simple y sencillamente no le representan. Entonces, ¿cuál es la necesidad de estar haciendo algo
nomás por llevarle la contra a los viejos y hacerles algo que no les gusta, haciendo algo que a las nuevas generaciones tampoco les gusta porque no les representa nada. Claro. Creo que al final de cuentas, de trasfondo siempre está, pues obviamente primero el dinero. Primero está eso, y creo que hay un factor también muy grande que es... Pues sí, pero ¿cuánto ganó Thundercats, por ejemplo? No, obviamente fue un tremendo fracaso. Creo que la tirada muchas veces es precisamente eso. Los padres, bueno, pienso yo, no soy padre, pero comúnmente veo que hacen esto. Quieren enseñarle a los hijos pues lo que les gustaba a ellos. Entonces, a lo mejor para una productora, la visión que llega a tener es: voy a tirar este personaje, que es un personaje nostálgico, para que los papás lleven a sus hijos y así avanzo la siguiente generación. Que pues viene siendo tal vez un poco contradictorio, porque haces que los papás rechacen este nuevo producto porque se los destruye y pues a lo mejor no llegas al target de esa manera, ¿no? No sé, creo que es... Sí, Uh-huh. no es, al final no es. Por eso te digo que hay una discrepancia tremenda entre el querer explotar una cuestión nostálgica, pero cambiándole por completo al que te lo puede consumir por nostalgia, y cambiándolo por completo, enfocándote en un target que no te va a consumir nostalgia porque no le representa nada, y entonces, pues ni uno ni otro. Y nomás lo único que se genera es una controversia, y lo único que se hace es que se abre más esa brecha entre generaciones, una lucha generacional que no tiene absolutamente ningún caso. Yo estoy seguro, mira, por ejemplo, hay otros ejemplos que te puedo citar, por ejemplo, He-Man, en las series de He-Man, que pues no pegó. Pero ¿qué pasa cuando sacaron los monos que eran similares a los monos que compraron los papás de hace 30 años, o más de 30 años, no sé cuánto hace eso, pero que sacaron los monos en nuevas versiones, pero que pues son los monos de hace 30 años? Han sido un hitazo, porque además, ¿quién los compra ahorita? Pues las personas que cuando eran niños a lo mejor no pudieron comprar la colección, pues eran niños y no tenían lana, y los papás pues no se los compraron, y ahorita son adultos económicamente activos que tienen la lana y que se van a comprar el mono que no se pudieron comprar así. Ese target sí está bien definido y sí está muy bien explotado. Totalmente. ¿Sí? Pero ¿qué está pasando? Pues que son los monos de hace 30 años, nomás que ahora dándoles una renovadita, pero sin cambiarlo. Pues. Son los mismos monos de hace 30 años. ¿Sí? Nomás que, bueno, hace 30 años el molde era más feo y las técnicas de ensamblaje de todo eran más burdas. La pintura y todo. Y ahora, pues, está más bonito, te lo venden más caro, pero pues las generaciones que lo debieron haber consumido hace 30 años y que a lo mejor lo tuvieron, que por nostalgia te lo van a volver a comprar, pues se lo vendes más caro, porque ya está más bonito, ya está más bien acabado, ya tiene detalles que antes no tenía y no le hace. Ya tengo yo lana sin Pues pero ahí está bien definido. Y ahí sí está muy, muy bien definido el target, y está muy bien definido también el objetivo de la venta. Claro, totalmente. Claro. Pasará, digo, con lo de la nostalgia, perdón, pasará lo mismo. Ahora vamos a cambiarnos como que de Disney, las princesas, a los cómics, que tiene, pues no sé, pues no es nuevo las adaptaciones de los cómics al cine, pero en la última década, podría decirse, ahí me corrigen el dato, agarró más fuerza, que empezó con el universo cinematográfico de Marvel. Ahí funcionará también lo mismo de la nostalgia, de querer agarrar personajes, historias, porque pues también hay controversias de que me cambian el personaje, o ahora que es que le hicieron LGBT y así no era, o incluyen un personaje que originalmente era LGBT y ay, que por qué lo agregan, a fuerzas quieren agregar a los gays. Entonces ahí también esa pues actualización, ¿se puede decir? ¿Cómo se puede decir? Pues es que bueno, yo creo que... Perdón. Sí, no, termina, perdón. No, ya era eso. Yo creo que al final de cuentas creo que esto inició siendo pues una herramienta, ¿no? Siempre ha habido pues esta minoría que necesita ser representada dentro de pues todo tipo de contenido, ¿no? Llámese series, llámese películas, llámese canciones incluso.
y se necesita pues incluir, porque evidentemente sí, antes las historias, todo el contenido era dirigido al hombre blanco. La cuestión es cuando esta herramienta pasa a ser más bien, en lugar de una herramienta de inclusión, pasa a ser una herramienta de marketing. Creo que por ahí es donde va esta distorsión, y ya no lo metes por querer realmente, háblese de, por ejemplo, la cuestión, lo que pasó con Yalitza Aparicio en los Oscar. ¿Realmente la nominaron por ser una buena actriz o realmente la nominaron solamente por ser incluyentes? Sí. Entonces ahí es donde se pierde un poquito la idea, pienso yo, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo. Mira, por ejemplo, en el caso de los cómics, que bueno, me regresaría un poquito nada más, muy breve. Pero por ejemplo tenemos el caso de las princesas, que lo mencionamos y ya no lo concluí yo. En el caso de las princesas, para empezar, la figura de la princesa está desfasada de la vida. O sea, las princesas son una figura Totalmente. que ya no tienen cabida en el mundo actual. Entonces, Totalmente. las princesas que ya no tienen cabida en el mundo actual. O sea, Claro. la quieres meter en huevo en el mundo actual, Sí. barnizándola y ahí revolcándola para que se vea como nueva, pero ya no tiene cabida en el mundo actual. O sea, es una figura del pasado que funcionó perfectamente en el pasado. No tiene por qué funcionar ahorita. Entonces ya es una necedad también decir, bueno, si tienes una figura totalmente obsoleta como son las princesas, ¿para qué la quieres meter a fuerza ahorita? Si ya está obsoleta, ya no encaja en el mundo actual. Como una cuestión de nostalgia, perfecto, pero como una cuestión que tienes que quieres a huevo meter en el mundo actual, pues ya no queda, porque ya no va, es una figura desfasada. En el caso de los superhéroes también, habría que decirlo, los superhéroes son figuras desfasadas. Claro, ¿Sí? claro. Se han visto revitalizados porque también tienen un tratamiento diferente al de hace mucho tiempo, que tampoco es nuevo, o sea, los antihéroes han existido toda la vida. Y en el caso de los cómics, pues lo que pasa también es que es complicarse mucho las cosas. O sea, cómics han existido toda la vida, de toda, así la más inmensa variedad que te puedas imaginar, han existido siempre. Les voy a poner un ejemplo muy claro, y nos vamos a regresar otra vez a esa época, en los 70, cuando, fíjense, a los 70, estamos hablando de entre 40 y 50 años de distancia, ¿sí? Que alguien podría decir, cosas de viejos, viejos que hacen tanto pedo por otras cosas, y resulta que eran los más abiertos y eran los más más influyentes hace 50 años. ¿Por qué? Pues porque en lugar de meter a huevo un personaje que no correspondía, crearon personajes que sí correspondían a esas a esos segmentos o a esos targets. Claro. Que había una idea clara de lo que eran las cosas. En el caso concreto de los cómics, por ejemplo, sacan un cómic de Power Man, o de Luke Cage, por ejemplo. O sea, un personaje que crearon así, de origen afroamericano, en un entorno afroamericano, en un contexto completamente afroamericano, en una época en la que la cultura afroamericana estaba perfectamente bien reconocida y triunfando además en el mundo. Totalmente. O un Black Panther también. Black Panther, que bueno, fue el primer superhéroe negro. O sea, había esos personajes ahí. No se agarraron uno y lo revolcaron para ponerlo al día, ¿no? Sino que generaron un personaje que sabían que tenía todo para pegar, porque estaba generado a partir de un contexto adecuado, ¿sí? Entonces, eso es lo que ocurría antes. En la actualidad, bueno, sí, cuando se habla luego eso de la inclusión forzada, no solamente tiene que ver con las cuestiones LGTB, tiene que ver con muchas otras cosas, con muchísimas otras cosas. Y el tratar de forzar a los personajes en algo que pues no son, pues lo que va a terminar ocurriendo es eso. ¿Por qué? Porque los que los defienden no los consumen, y los que los consumen no se ven reflejados y no se identifican con ellos, ¿sí? Entonces vuelve
y vuelvo, esta es la noche de Juan Gabriel, ¿no? Y vuelve Juan Gabriel aquí y dice, pero pues qué necesidad, o sea, qué necesidad de hacerle a huevo a la gente consumir una cosa que no van a consumir porque no les representa nada, y a la gente que le puede representar algo, hacérsela de pedo poniéndoles cosas que no les significan nada. Totalmente. Bueno, son corrientes, son mames que se van presentando y parece ser que es lo que termina definiendo muchas cosas, más allá de la razón, más allá del establecer un objetivo claro y factible para hacer las cosas, terminan dejándose llevar por las corrientes. Mira, por ejemplo, ahorita se me está ocurriendo, y no me acuerdo cómo se llama, Kirikou, ¿conocen ustedes la historia de Kirikou y la bruja? Me parece que no. No. Ah, bueno, búsquenla por ahí. Kirikou y la bruja es una historia, es un cuento africano. Es un cuento africano, hicieron hace ya bastante ratito, yo creo que hace más de 20 años. Hicieron una adaptación a dibujos animados del cuento de Kirikou y la bruja. Y es una película preciosa de animación, con una historia preciosa también. Es un cuento africano, una leyenda africana. Y a ver, ¿será este? Bien desarrollada, bien producida. ¿Es ese, no? Ese es Kirikou y la bruja, así es. Órale. Y ahí lo tienes, o sea, y había necesidad de partirle la madre a un personaje. No, ¿por qué? Pues se agarraron uno que ya existía en un contexto, a lo mejor no tuvo tanto éxito, porque pues a lo mejor a nadie le interesó poner un personaje que de origen viene de ahí, de una etnia, viene de un contexto de minorías o lo que sea, ¿sí? Y pues a nadie le conviene eso, a nadie le gusta eso, mejor hacerla de pedo con uno que ya está y tratar de cambiarlo a huevo, ¿sí? Claro. Entonces ese es el asunto. Cuando tienes así como Kirikou, hay muchísimos otros ejemplos. Yo les decía hace un ratito a Luke Cage, por ejemplo, y así hay muchísimos. O sea, y vuelvo otra vez con el tema de la música, con Motown, por ejemplo, con esta disquera Motown. O sea, Motown eran puros artistas afroamericanos. De ahí salieron Michael Jackson, de ahí salió Stevie Wonder, de ahí salió Diana Ross. O sea, todos aquellos artistas que fueron verdaderos fenómenos de popularidad en los 70 y que han tenido influencia hasta nuestros días. Sí, Michael Jackson, bueno, luego se anduvo blanqueando, pero el origen de Michael Jackson no es así. Y la influencia que tuvo Michael Jackson en la música la vivimos hasta nuestros días. ¿Cuántos artistas de la actualidad no son clones de Michael Jackson? Totalmente. No tienen una influencia fuertísima de Michael Jackson. Yo los invito a que escuchen, o sea, chéquenle ahí, les va a salir miles. Chéquenle ahí, busquen Motown y los artistas de Motown y escuchen la música de Motown y van a ver que es la que definió la música pop en el siglo XX y hasta nuestros días, con influencia hasta nuestros días. O sea, artistas como Marvin Gaye y no sé, o sea, muchos otros artistas que ahorita están en la cima de la popularidad, tienen una gran influencia de aquel entonces. ¿Y qué sucede? Pues que son artistas afroamericanos. O sea, ¿qué pegue tiene ahorita, por ejemplo, Freddie Mercury? Sí, claro. Para irnos al otro lado de la inclusión también, o sea, Freddie Mercury toda la vida fue gay y Freddie Mercury se supo toda la vida que Freddie Mercury era, bueno, Juan Gabriel, que tanto lo he citado hoy, pues toda la vida, o sea, siempre, él mismo lo dijo, lo que se ve no se juzga. O sea, pero ¿qué fue? Que a Juan Gabriel no lo definió eso, o al menos su trabajo, su obra no la definió eso. Totalmente, sí. Y volviendo al tema de los cómics también, o sea, en los cómics hemos encontrado afroamericanos, ha habido afroamericanos de toda la vida, ha habido LGTB toda la vida, ahí están, y no están de ahorita, están desde hace muchísimo tiempo. Pero ¿qué pasa? Pues que eso no era lo que definía, o vaya, eso no era lo que en un momento dado era la parte importante del personaje. Eso quedaba como todo, ¿verdad? O sea, si el personaje tenía el poder de volar, bueno, pues podía volar, ¿sí? Que a lo mejor tenía algunas otras características que podían definirlo, pues su principal y lo que llamaba la atención y lo que a final de cuentas a la gente le importaba era que podía volar, no que tuviera una preferencia, ¿sí? Totalmente. A lo que la gente importaba era que hacían
la música que hacían, música muy chingona, así, que tuviera alguna preferencia, pues no hay pedo, o sea, lo que haga de la puerta para allá es muy su bronca. No nos corresponde a nosotros estar juzgando, ni estar buscándole, ni estar tratando de convertir, pues bueno, a lo mejor puede haber una identificación, eso es normal y eso es bastante válido, ¿sí? Yo me puedo llegar a sentir identificado con él por algo, ¿sí? Pero a final de cuentas, su gran aportación no es lo que hacía de la puerta para allá, su gran aportación es lo que hizo profesionalmente, su arte, su música, sus cines, lo que sea. Eso realmente es lo que consume la gente también. Bueno, ahorita ya lo que consume es el chisme, ¿no? Y tampoco es nuevo, de toda la vida. Sí. Se consume el chisme, pero luego termina siendo más importante el chisme que hay alrededor del personaje, el chisme que hay alrededor del artista, que lo que realmente está aportando. Totalmente. ¿Sí? A mí, por ejemplo, a mí me daría mucho coraje, en lo personal, pues no sé, que la trascendencia que yo pudiera tener es por el tipo de porno que veo, por ejemplo, en lugar del trabajo que realizo. Totalmente, sí. De todo el trabajo que haces, sí. Está el festival, la radio, la docencia. Que por cierto, justo... Todo eso que hago, porque al final me digan, no, le gusta el squeeze de hierro en lugar del de manzana. Pues, ¿eso qué? ¿Verdad? ¿Eso qué? O sea, ¿dónde quedó entonces todo el trabajo que yo he hecho? ¿Dónde quedó entonces todo lo que de alguna u otra manera he formado a partir de mi trabajo profesional? Si a final de cuentas se van a fijar si me gustaba el squeeze de hierro o me gustaba el squeeze de manzana. Pues qué frustrante, ¿no? Qué frustrante. Quería justo que abordáramos ahorita esta parte de lo del festival, que no hemos tocado y a mí se me hace súper interesante. Digo, para desviarnos un poquito de este tema medio polémico, ¿no? Entonces dejarlo descansar. Sí, para relajarla. Pero se me hace bien interesante. No sé por dónde partir con esto, así que principalmente cómo es armar un festival de cómics. Es de cómics y manga, ¿no? Enfocado principalmente eso, ¿no? Creo que ya sé la pregunta. ¿Cómo es organizar un festival de cómics y manga poner la situación en Ciudad Victoria? Para los que no sepan, el Festival Akatsuki se realiza en Ciudad Victoria, Tamaulipas, en una ciudad, pues, chica, se podría decir, y que a lo mejor no, o a lo mejor sorprendentemente ya ha crecido esta cultura del anime. O también cómo ha sido su evolución de cuando empezó hasta ahorita, hasta la última edición. Pues era más chica cuando empezó. Te estoy hablando, sí, bueno, no fue el Akatsuki, porque el Festival Akatsuki es relativamente nuevo, no tanto, porque ya tenemos más de 12 años. Ya. Pero cuando yo empecé a hacer todo este movimiento, fue en 1996, yo que ustedes ni habían nacido. Fue en 1996. Un año. Me acaban de nacer. En 1996 fue cuando yo hice la primera convención en Ciudad Victoria. Y como todo en la vida, surge a partir de las inquietudes propias. O sea, a mí me gusta ese rollo. Yo iba a otras ciudades, a convenciones, principalmente a Monterrey, que era donde ya había algún movimiento y que ya se hacían algunas convenciones. Entonces, a partir de eso yo dije, bueno, ¿por qué no hacerlo aquí en mi ciudad? Entonces, empecé a partir de ahí. Y la ciudad era más chica, las cuestiones estaban más limitadas en muchos sentidos, todo. No había internet, para empezar no había internet. Pero bueno, yo ya estaba en la radio y ese era el medio que yo utilizaba para promover las cosas. Y así surgió la idea de hacer una convención aquí en Ciudad Victoria. Yo me acuerdo que a la primera convención tuvimos una asistencia de 700 personas. Que aún decir 700 personas ahorita es mucho. ¿Allá en el 96? En el 96. Sí, como que, o sea, con todo el contexto, pues sí es bastante gente. Sí. Muchísimas. O sea, decir ahorita una asistencia de 700 personas a un evento de cómics, y en aquel entonces sí eran puros cómics, anime casi no, porque todavía no entraba el anime tan fuerte. Empezaba, pero todavía no entraba tan fuerte.
eso sí, el movimiento de los cómics estaba muy fuerte a partir de la muerte de Superman y de toda esa, pues de algún modo, de todo ese resurgimiento del interés por los cómics. Y sí estaba fuerte. Entonces, a esa primera convención tuvimos una asistencia de 700 personas, yo lo recuerdo perfectamente. Fue un solo día de actividades y tuvimos el desfiladero. Yo recuerdo mucho que mi jefe me decía, porque bueno, yo agradezco siempre que he tenido jefes que me han comprendido y me han echado la mano para conseguir algunos objetivos. Y yo me acuerdo mucho que el local que había conseguido, que era un local de la universidad, donde ensayaban los grupos artísticos de la universidad, y que fue ese local que yo conseguí para hacer ahí el evento. Y yo me acuerdo mucho que me decía mi jefe, oye, ¿dónde sale toda esa gente? Dice, porque bueno, yo estoy en un área de la universidad en donde constantemente se hacen actividades artísticas, culturales. Entonces, por eso yo les puedo decir, un evento que reúne 700 personas ahorita es un evento súper exitoso. En 1996 mi jefe me decía, ¿de dónde sale toda esa gente? O sea, jamás he visto un evento con tanta gente. Claro, y bueno, y a partir de ahí ha evolucionado. Ahora los últimos eventos que hemos tenido, los últimos festivales, que además son chivis, o sea, pues es el festival chiquito, ¿verdad? Porque por la pandemia hemos tenido que ir ajustando unas cosas, pero hemos tenido una asistencia el último que tuvimos, que fue en marzo, tuvimos una asistencia de más de 2.800 personas. Wow. Estamos hablando de una super asistencia, o sea, 2.800 personas, no sé, a lo mejor son los que van a la feria a ver a un artista de moda, ¿no? ¿Es un concierto? Pues de hecho tuvieron que como que hacer espacio para que la gente entrara y no estuvieran amontonados, ¿verdad? Sí, hacía mucho que no veíamos eso de que se hicieran largas filas para entrar en un evento, y eso lo tuvimos ahora en el evento de marzo. Entonces, bueno, ¿qué implica todo esto? Implica muchas cosas. Implica el que, por un lado, cuentas con un equipo para organizar todo, porque no es fácil tratar de hacer esto una sola persona. Yo en su momento yo sí lo hice, ya en 1996, pero de ahí me quedó la experiencia que no lo podía yo hacer solo. Entonces, tienes que contar con un buen equipo. Tienes que estar consciente también de que partes del gusto que tienes por eso. ¿Sí? A mí me gustan los cómics, a mí me gusta un poco el anime, no tanto, pero me gusta la ciencia ficción muchísimo, en fin, el cine, todo eso me gusta, ¿sí? Pero de repente tengo que quitarme la camiseta de fan y tengo que empezarme a poner un poco más, sonaría muy pretencioso decir en el papel de empresario, porque no es una empresa tampoco y no es un negocio, ¿no? Al final de cuentas es un negocio, ¿no? También. Debe manejarse como si fuera un negocio, pero te puedo decir, no es el gran negocio. Hay gente que sí cree que es el negociazo. Si eso fuera, yo me dedicaría nomás a eso, pero no lo es. Pero tienes que darle ese formato, tienes que darle esa visión de un negocio para que pueda funcionar también. Porque si te quedas nada más en el plan del fan que está haciendo un evento, no funciona. Y no funciona porque siempre termino poniendo de su bolsa. O sea, yo les puedo decir así abiertamente, cada uno de estos eventos a mí me cuesta algo, claro. ¿Sí? Uh-huh. Y siempre veo la manera de reponerlo, ¿verdad? Pues, se trata de, si no es uno la Madre Teresa de Calcuta. Entonces, hay que verlo de esa manera, porque si no lo ves de esa manera, no funciona. Totalmente. No funciona. Y no puedes volverlo sostenible, además. ¿Por qué? Pues no te está generando nada más que el puro gusto del fan. Al segundo ya te hartó. Claro, porque es una sí, porque es una chinga, porque terminas poniendo lana, porque terminas odiando a todo el mundo porque nadie te echa la mano, y al segundo evento ya valió, ya no sirvió. ¿Sí? Entonces tienes que despojarte también de eso, tienes que despojarte de la camiseta de fan, disfrútalo hasta donde puedas, pero ya no debes andar con la camiseta de fan ahí. O sea, ya tienes que tener otra visión. Es que se vuelve más complicado. Pero cuando termina el evento, no sientes así como que, lo logré, o sea, es como que esa satisfacción de... Sí. O sea, sí, cuesta mucho. Digo, yo lo hablo, no organizamos un festival de cómics, pero acá en Victoria, con unos colegas, organizamos el festival Big Film,
que es de cine independiente, y es una friega, y, o sea, lo mismo. Uno termina poniendo de su bolsa, no te hacen caso, medio te peleas, estás harto de todos, que los invitados, pero termina el festival y es como que, o sea, salió bien y aunque terminas a lo mejor fastidiado o cansado o lo que sea, pero dices, pues, lo volvería a hacer, y te lo avientas el otro año y es muy satisfactorio, digo, me desvió un poquito, pero me dio gusto como que, alguien lo comparte, entiende mi sentido. Sí, pues al final de cuentas es lo que les digo, parte uno del gusto, ¿sí? O sea, Sí. ese es tu punto de partida, no vas a hacer cosas que no te gustan. Entonces tu punto de partida siempre va a ser lo que te gusta. Haces un festival de cine porque te gusta el cine, haces un festival de cómics porque te gustan los cómics, ¿sí? No vas a andar haciendo un festival de música étnica de no sé qué cosa, pues no le haces a eso, ¿verdad? Entonces, partes de ahí. Pero tienes que despojarte, tienes que quitarte la camiseta en algún momento, la camiseta de fan, y empezar a verlo desde otra perspectiva. Lo disfrutas, tienes que disfrutarlo también, porque si no lo disfrutas, tampoco funciona. Entonces tienes que disfrutarlo, pero ya no desde la óptica del fan, ya no desde la óptica del fanboy, sino desde la óptica de alguien que tiene una responsabilidad y que lo empieza a ver no como un negocio propiamente, pero sí como algo más que la fiestita de cuates donde vas a divertirte nada más, ¿no? Tiene que ir más allá, porque si no, no se vuelve sostenible. Y también, pues nadie quiere tener un evento que nada más va a durar 2 o 3 veces. Quieres que dure más tiempo, quieres dejar huella, quieres que alguien más siga ahí tu legado y todo eso. Entonces tienes que empezar a cambiar el chip y tienes que empezar a cambiar la visión de las cosas. Porque si no, no se sostiene. No hay modo de que se sostenga. Y te deja satisfacciones, por supuesto, porque al final de cuentas estás logrando y estás consiguiendo un objetivo de algo que te gustó, de que partiste de algo que te gustó. Entonces, sí es muy satisfactorio. Pero doblemente satisfactorio se vuelve cuando sabes que no lo hiciste a lo güey, sino que lo hiciste con unas bases, con un conocimiento de causa, con un sustento que va más allá del que el puro fan puede llegar a tener. Y eso pues sí, te vuelve doblemente satisfactorio, porque hiciste lo que te gusta, te sientes satisfecho porque lograste lo que querías hacer, pero además te sientes satisfecho porque sabes que puedes seguirle. Creo que puedes. Ajá. ¿Sí? No. Creo que todo esto parte de bueno, esta cuestión de las convenciones, creo que parten de la necesidad que tiene la gente que consume pues este tipo de cosas, ¿no? De cómics, cine, en cuestión de que antes pues era muy mal visto. Actualmente pues es la moda, ¿no? Pero antes eran pocos los espacios en los que había en que podías realmente compartir este tipo de cosas sin ser tachado de pues un raro, ¿no? Yo creo que aquí a todos nos pasó, probablemente, de una u otra manera, pues, un poquito, pues, rezagado, no decir tampoco de que ha habido casos, ¿no? En los que, pues, ya van a extremos más grandes, pero de una u otra manera, no encajas del todo. Entonces, este tipo de espacios como, pues, el Festival Akatsuki, el Festival de Cine incluso también, son espacios en los que puedes compartir, pues, estas cosas que normalmente en el mundo mainstream no estaban hasta ahorita. Entonces, pues sí, está bien interesante. Claro, porque a final de cuentas es eso también, el abrir el espacio, un espacio que no lo hay. Yo siempre he dicho, a final de cuentas todos somos raros, nomás que unos somos raros en una cosa y otros son raros en otra cosa. Pero yo siempre he dicho, por ejemplo, el chavo que se cosplayea ahí de su personaje favorito no es tan diferente, realmente no es tan diferente. No voy a poder aterrizar el ejemplo porque la verdad es que desconozco por completo y es algo que no sé. Nunca me ha llamado la atención y no tengo la menor idea de nada de eso. Pero un chavo que se cosplayea de su personaje favorito no es tan diferente del que es fan y seguidor de la estrella de fútbol.
de moda. Totalmente, sí. No son nada diferentes. O el que es súper fan del grupo musical de moda. No son tan diferentes. Lo único que los diferencia es que lo que les gusta son cosas diferentes. Lo único que los diferencia es la forma. Pero en el fondo no hay ninguna diferencia con ellos. Yo siempre pongo el ejemplo. El muchacho que se disfraza o la muchacha que se disfraza del personaje de anime no es diferente del muchacho o la muchacha que se disfraza del jugador de fútbol de moda, porque no me vas a decir que el usar la camiseta del equipo con el nombre del jugador de moda, pues tú no eres el jugador de moda, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tendrías que traer la camiseta con el nombre del jugador de moda? Pues estás disfrazándote, en cierto modo te estás disfrazando de ese personaje o de ese jugador, ¿sí? Y entonces no te diferencia del que se disfraza del personaje de anime. El que se disfraza del personaje de anime no es el personaje de anime, pero le gusta parecerse al personaje de anime. El que trae la camiseta del jugador de moda no es el jugador de moda. No gana lo que gana el jugador de moda, pero busca parecerse al jugador de moda. ¿Y cómo lo logra? Poniéndose la camiseta del equipo y con el nombre del jugador de moda. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está la diferencia entre uno y otro? Pues no más que uno lo hace de personaje de anime y el otro lo hace de un personaje de fútbol o de un jugador de fútbol. Pero en esencia son lo mismo. ¿Sí? O como yo lo decía hace tiempo, cuando existían los antros estos, iban los fines de semana, la gente y que ponían el sombrero y las botas. Yo decía, pues se disfrazan de algo que no son, porque en el diario no traen ni sombrero ni traen botas. ¿Sí? Pero el fin de semana sí se disfrazan, se ponen el cosplay de vaquero para irse al antro a bailar. Y está bien, no está mal. Lo que está mal es cuando dicen, mucha gente rara porque se disfraza de anime. Pues espérate, güey, tú te disfrazas de vaquero o tú te disfrazas de futbolista y no eres futbolista, ni ganas lo que gana un futbolista. Entonces, pues, ¿dónde está la diferencia realmente? O sea, no hay ninguna diferencia. Lo único que les diferencia es que les gustan cosas completamente diferentes, pero de ahí en fuera, en esencia y en el fondo, son lo mismo. Totalmente. Entonces, bueno, a la gente que le gustaba vestirse de vaquero, pues le abrían cada fin de semana el antro y se iba a bailar, ¿sí? A la gente que le gusta ponerse el cosplay del personaje de anime, pues no tenía un espacio. Entonces, bueno, le abrimos un espacio para que vaya. Que a lo mejor no es cada fin de semana, pero a lo mejor dos veces o 3 veces al año, pues ya tiene esa oportunidad de irse disfrazado y que nadie le va a decir nada porque ande ahí disfrazado. ¿Sí? Que por el contrario, la gente que va y que asiste al evento se va a tomar fotos con él, ella, porque trae el traje de su personaje favorito. Y entonces ya no se vuelve el objeto de burla ni el objeto de bullying porque anda disfrazado. No puede hacerlo en la calle normalmente, cosa que, bueno, pues al jugador de fútbol o al jugador de fútbol pues no le ocurre. Nadie le critica porque traiga la camiseta, salvo que sea un pinche equipo de esos que no ganan. Ahí sí, ¿verdad? Pero de ahí en fuera nadie le critica que traiga la camiseta. Pero no vean a un chavo con la capa de los Akatsuki porque, ¡otra pinche loco! Niño, maduro. Y de ahí no lo bajan, ¿sí? Pero si alguien trae la camiseta ahí, digo el Chicharito, pero creo que el Chicharito ya ni está vigente, no sé. No conozco yo de eso. Pero trae la camiseta ahí del jugador y nadie le dice, pinche inadaptado, porque... ¿Sí? Entonces, el chavo que se disfraza, la chava que se disfraza de su personaje, encuentra un espacio donde puede expresarse sin que lo critiquen, sin que eso sea objeto de bullying, sino que por el contrario, se vuelve objeto de admiración. La gente quiere tomarse la foto, van y le preguntan, qué padre está tu traje, ¿cómo lo hiciste? O ¿qué personaje es? A lo mejor no lo conocen, pero mira, ya alguien se interesó por saber quién es ese personaje. Sí, claro. Digo, pasa siempre, bueno, personalmente cuando voy a los combes y es como que no conozco lo que estás haciendo, o sea, no conozco tu personaje, pero me interesa porque me gusta ver cómo te disfrazas. Porque hay unos que le ponen mucho esmero y lo hacen muy padre, o sea, muy divertido. Y pues, o sea, está muy bien, o sea, está muy... Ese espacio que tienen ahí para hacerlo sin ser criticados, sin ser
mal vistos, pues está muy, muy, muy bien. Y pues actualmente incluso se está llevando a un nivel de, pues sí, lo que mencionaba de fanatismo, ¿no? Ya incluso me gusta cómo se viste tal persona, e incluso pues ya vienen siendo a veces el atractivo en una convención, igual que los actores de doblaje, ¿no? Que llegan a invitar, y hay veces que ya también ahí está el cosplay. Está chido. Sí, y lo que se vuelve más chido es eso, de que se vuelve un espacio seguro para los seguidores de todas esas corrientes, ¿sí? En donde no vas a ser juzgado porque te guste tal o cual cosa. ¿Sí? Exacto. Quiero hacer una pregunta y espero no sea muy indiscreta, no sé cómo decirlo. Relativa a las convenciones, porque me surge esta curiosidad. Yo cuando comencé a ir a las convenciones fue de hecho cuando empecé en la universidad y sabía, o mis amigos que ya tenían más tiempo me decían, había otra convención antes de Akatsuki, no recuerdo el nombre, o Akatsuki fue la única que ha habido siempre en Victoria. Yo fui a una que se llamaba, espero, pues no creo que haya problema de que la mencione, pero se llamaba City algo, ¿no? City Anime City, algo así. Para que veas, ni te acuerdas. No me acuerdo realmente, pero yo me acuerdo. Así memorable fue, así espectacular estuvo. No, ¿sabes por qué me acuerdo? Porque a esa fui con Mr. A, de hecho, creo. Vimos a Mario Castañeda una vez en ese, pero realmente pues fue la única vez que la vi. Y de ahí en fuera no tengo más nociones. Pero imagino que la de ustedes habrá sido la primera, ¿no? Por la fecha que menciona. No. La fecha que yo les mencionaba de 1996 era una que ni nombre tenía. Era así nada más, la manejamos como convención de cómics. Fue así, convención de cómics. Primera convención de cómics, así le pusimos. Primera convención de cómics. Y luego hicimos algunas más, y ya fueron segunda convención de cómics, tercera convención de cómics. Pero en aquel entonces no manejábamos tanto, o no se usaba tanto que le pusieras un nombre. Luego, yo hice una pausa ahí, y estuvimos organizando algunas otras cosas, pero ya no convenciones, ahí le paré tantito. Y luego empezaron a surgir otras personas que se interesaron por hacer convenciones y se acercaron a mí también y me dijeron, oye, pues queremos... fue algo muy curioso, fíjate, porque yo me acuerdo que empezaron a programar también un ciclo de anime, que se proyectaba ahí en el teatro de la universidad. Y yo cuando vi eso dije, mira qué chido que alguien está haciendo otras cosas también de anime. Entonces yo busqué, porque yo tenía el programa de cómics también, entonces yo busqué entrevistar al organizador de ese ciclo de películas de anime. Y cuál va a ser mi sorpresa cuando llego con la persona, que finalmente lo localizo, llego con la persona y le digo, oye, qué padre que estás haciendo este ciclo de películas de anime. ¿Cómo te surgió la idea o de dónde sale, verdad, esta inquietud por hacer un ciclo de películas de anime? Y me dice, pues de unas convenciones que se hicieron hace tiempo y que ponían películas de anime. Dije, puta, pues soy yo. Eso lo hacía yo. Y entonces esta misma persona que empezó haciendo el ciclo de anime, luego quiso hacer una convención y se acerca a mí y me dice, oye, pues tú ya que estuviste también ahí, que ya tienes la experiencia, me gustaría que nos juntáramos para hacer otra convención. Y entonces así surge la convención Anicom, que luego se convirtió en la tienda de cómics Anicom, que está en el 17. Entonces, y bueno, pudiéramos decir que la primera convención así, en forma, con un nombre ya propio, fue Anicom. Que también estuvimos algunos años realizando Anicom. Luego, Flavio Ávila, que fue este amigo que tuvo la iniciativa de retomar lo de las convenciones, que yo había empezado algunos años antes. Flavio lo quiso retomar, me buscó para juntarnos y hacerlo. Luego Flavio, pues, ya se fue de la ciudad y ya no se le dio continuidad también a eso. Y yo dije, bueno, en algún momento lo voy a retomar, pero también uno tiene sus tiempos. Y la verdad es que yo dije, bueno, ahorita ya le voy a parar ahí con eso, ya voy a hacer otra cosa. Y ya llegará un momento en el que se vuelva a hacer. Y luego fue que se acerca también conmigo Julio Velázquez, que es actualmente
socio en Katsuki, y Julio me dice, tengo la inquietud también de hacer unas convenciones como aquellas que se hacían antes. Y yo, otra vez, pues ahí estaba yo. Entonces, sí, vamos a darle. Y empezamos ya con Akatsuki, retomamos Akatsuki. Y luego han surgido algunas otras iniciativas que no se demerita, definitivamente. ¿Por qué? Pues porque yo sé la chinga que hay detrás de todo eso. Entonces no se demerita ese trabajo. Y que haga alguien una convención no es para demeritarle absolutamente nada. Pero el gran problema que existe es que las convenciones, otras convenciones que se han hecho, siempre han tenido esto que les digo, que son convenciones de fans, que las hacen solamente para los fans. Y entonces es difícil que llegue a existir una continuidad, porque no hay forma de hacer sostenible eso. No se puede hacer sostenible así, ¿sí? Y ha habido muchas. Y en todos los casos, porque pues, yo lo sé de primera mano, ¿verdad? O sea, no me lo platican a mí, o sea, yo lo he visto y yo lo he vivido, yo luego me entero, porque las propias personas organizadoras me dicen, no, pues sí, o sea, realmente no es tan fácil como creíamos que era, o no es tan, como se ve, pues no lo es. ¿Por qué? Porque hay que quitarse la camiseta del fan. Y porque tienes que volverlo sostenible, porque no puedes quedarte además solamente con un target reducido y diciendo, pues es de fans para fans. No, porque te quedas bien cortito. Tienes que abrirlo. Nosotros, lo que hemos buscado siempre es conseguir público nuevo, y lo hemos conseguido de alguna manera, porque muchas personas que llegan a nuestro evento nos dicen, yo nunca había venido. Y cada vez que hay un evento nuevo, siempre hay gente que nos dice, mucha gente que nos dice, yo nunca había venido, pero está muy padre. Y yo nunca había visto esto, pero está muy padre. Y entonces, esa gente es la que te va a permitir retroalimentarte y seguir adelante con el proyecto. Y que no se trunque, porque te quedas limitado al grupo de fans, que además crecen. Yo te puedo decir ahorita, en el último evento que tuvimos, que muchos de los que asistían anteriormente ya no fueron. ¿Por qué? Pues porque ya crecieron, ya tienen otros compromisos, ya tienen otras responsabilidades, o simple y sencillamente ya no están en la ciudad, ya se fueron. ¿Sí? Y si te hubieras quedado nada más con ese público, ya no habría otra convención igual. ¿Por qué? O ya ni siquiera existiría, tal vez. ¿Por qué? Pues porque ya no tienes un público a quien dirigirte. Entonces, por eso tienes que quitarte la camiseta del fan, tienes que empezar a buscar otras alternativas. Y no se puede crecer. Cosa que lamentablemente, te digo, por muchos factores, lamentablemente eso no ha ocurrido con otros eventos. Y sí nos han tachado en algún momento, no todo el mundo, pero sí nos han tachado en algún momento que dicen, es que ustedes están lucrando, pues ojalá fuera cierto. Ojalá. Sí, y lo digo así abiertamente, ojalá fuera cierto. ¿Por qué? Porque si eso me permitiera a mí lucrar, ya estaría yo dedicado de lleno en eso. Y a lo mejor ahorita la Katsuki sería un ventazazazo así con toda la producción del mundo. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque genera un chingo de lana y pues ni quien le diga que no a eso. Pero no es así. Totalmente. Pero no es así. Entonces, sí, obviamente tiene que dejarte algo. Mira, de perdido para la gasolina que saques, porque pues es una chinga andar para todos lados. Sí. Pues de perdido que ya no le pongas tú la gasolina, ¿sí? No te enriqueces, pero tampoco le andas poniendo. Que eso es lo que se busca en cualquier evento, no solamente en cualquier evento. Lo que buscas es que no salgas tú poniendo, porque eso ya no te va a garantizar que exista. Sí. No quiero, no se trata de desprestigiar a las otras convenciones y en especial a otras. O sea, las convenciones a Katsuki me gustan mucho. O sea, en realidad fue la primera convención que fui en mi vida. Fue cuando me empezaba a iniciar yo en el mundo del anime y todo eso, y fue coincidió mucho ya me llamó la atención porque precisamente trajeron a Hugo Núñez en aquella ocasión. Entonces, como Death Note fue el primer anime que yo vi, pues ahí como que, mira, que la coincidencia sí quedó. Pero algo que mencionaba es aquí, me causa, no sé si ¿qué cosa? ruido.
que cuando fuimos a esa convención que mencionas, ni me acuerdo el nombre yo tampoco, mencionaste que trajeron a Mario Castañeda. Sí, sí, sí. Y en las otras convenciones que me mencionaban antes, también me mencionaban mucho de que traían el elenco de Dragon Ball. Y entonces lo que yo me doy cuenta es como que las convenciones, también me tocó ir a otra donde trajeron a Lalo Garza, y también era una convención donde nada más era un círculo así chiquito y ni muchos negocios ni nada, pero lo que como que ellos querían llamar la atención era con el invitado que traen, no la Sí. producción que le ponen a la convención, sino tengo aquí el elenco de Dragon Ball. Como que llegó un Entonces, punto, ¿no? En el que el actor de doblaje llamaba muchísimo la atención, y principalmente de los de Dragon Ball, ¿no? Dame un segundito, voy a moverme tantito y continúen con la plática. Sí, claro. Hablando de invitados, Pepe, ¿nos puedes decir, Sí. si también, si no es mucha indiscreción, cuál consideras que fue tu invitado favorito porque te cayó súper bien, y cuál es el peorcito invitado que has manejado por el momento? Que Sí, diga, sí no, se puede saber, ¿verdad? Si nos está rompiendo No, algún contrato sí. por ahí. no existe nada de eso. No, mira, ha habido varios. En general te puedo decir que todos los artistas que nosotros hemos invitado, todos los actores de doblaje que hemos invitado, todos nos han dejado una muy grata experiencia. O sea, todos la verdad es que son gente extraordinaria, son, no, verdaderamente tipazos todos, y todas las actrices también que nos han acompañado. Pero sí tengo algunos favoritos, mira. Cayamal Martínez, por ejemplo, que fue la primera voz de Bob Esponja, entre otros personajes. No, hombre, me cayó súper bien, porque es un tipo de lo más agradable, o sea, súper sencillo. O sea, cuando los ves además, más allá de esa dimensión del actor o de la actriz de doblaje, del personaje, y ves al ser humano, son verdaderamente gente extraordinaria. Te digo, en manera particular, Cayamal Martínez, pero todos, de algún modo, todos han sido gente extraordinaria. El que menos, tal vez, y no porque sea mala onda, no por nada negativo, sino porque pues no cumplió tanto nuestras expectativas, pero cuando conoces el trasfondo, lo entiendes. Hannibal Lecter, iba a decir, pero no, Hannibal Brown, que fue un actor que en su momento hizo la voz de C-3PO en las versiones en español latino, de la Guerra de las Galaxias. Entonces, Hannibal Brown, pues nosotros así como que, pues yo soy fan de Star Wars. Entonces dijimos, vamos a traer a Hannibal Brown y la voz de C-3PO y puta madre, todo. Pero resulta que, pues sí, él era la voz de C-3PO, pero, y todos los demás actores de doblaje, todos son súper accesibles, o al menos los que hemos traído nosotros, son súper accesibles, y hasta si quieres te graban el saludito y no te cobran. O sea, el tono ahí del teléfono y no te cobran. Sí. O sea, ¿por qué? Porque son gente muy accesible. Y ellos siempre nos dicen, o sea, pues es que a mí ya me lo pagaron. O sea, con lo que ustedes me están pagando por venir aquí, ya todo eso está cubierto. O sea, y yo no le puedo cobrar a un chavo por decirle, oye, güey, te habla por teléfono, con la voz del personaje. Entonces, y en el caso de Hannibal Brown, la bronca es que él no podía hacer nada de eso, porque por cuestiones contractuales no podía hacer la voz del personaje ni de algunos otros personajes que hace. Entonces, sí lo tuvimos, pero pues así porque nomás era la foto y a ver, pero y la voz, pues no puedo hacer la voz. Y porque pues sí era una bronca ahí. Ya Disney y Star Wars ya son otro rollo y sí son muy quisquillosos con eso. Entonces, pues el hombre también no podía arriesgarse a faltar ahí a sus contratos. Claro. Entonces, pues lo tenías ahí, ¿verdad? Pero pues nomás así, y nadie se le acercaba ya, porque pues a qué iban si no le podían sacar la voz del personaje. O sea, la foto con el señor pues no te dice nada. Realmente no te dice nada la foto con el señor. Si no hace la voz del personaje pues no te dice nada. Entonces, en el caso de él, te digo, fue una cuestión más que todo porque no cumplió nuestras expectativas en ese sentido. No tanto porque sea una mala persona. Al contrario, el señor es de lo más agradable. El señor es también un súper tipazo.
pero lamentablemente, pues, no trajo a sus personajes, no pudo sacar a sus personajes, y pues, o sea, para mí no representó más que alguien que estaba ahí. Claro. Y la expectativa que pudo generar en algún momento en las personas que acudieron a verlo, pues no se cumplió. No hacía lo que se supone que hace. Bueno, sí lo hace, ¿verdad? Pero pues tiene que hacerlo allá bajo las condiciones para las que Es que muchas veces pues no sabemos todo lo que hay detrás, ¿no? De pues contratos y demás que tienen los actores de doblaje en este caso, que los limitan, pero pues los figuras públicas en general muchas veces. Quiero ir cerrando ya pasar como que a la última parte del tema que también me interesa mucho, que creo que está muy muy atractivo, que es esta parte de monero, como lo llama, de caricaturista. Sé que fue es en periódico, si no me equivoco, es más cuestiones sociales y políticas, pero pues eso tiene un inicio, ¿no? Que es cuando uno empieza pues dibujando desde la escuela, ¿no? Me imagino yo. En mi caso me gusta dibujar por afición, nada profesional, pero pues son cosas que van desde la escuela. Tengo la curiosidad, ¿con qué personajes iniciaste en estas cosas dibujando en el banco de la escuela? Sí, pues fue incluso antes de la escuela, antes de que yo entrara al kinder, incluso desde que tengo yo memoria me gustaba dibujar, y desde que tengo yo memoria agarraba cualquier lápiz, color o lo que fuera y cualquier papel que me encontrara para dibujar. Entonces, así empecé. Y lo primero que yo dibujaba, que yo recuerdo, eran dos cosas. Las caricaturas que yo veía en la tele, o sea, ahí me tenías dibujando a los Picapiedra, pues, tratando de copiar en la tele, porque no había otra forma. Copiar de la tele los dibujitos, y la otra era con los cómics. Yo aprendí a leer con los cómics. Yo no, esto es algo que no es algo que yo presuma, pero pues es algo que al final de cuentas así fue. Ajá. Yo aprendí a leer solo. Ok. Cuando yo entré al kinder yo ya sabía leer y escribir, pero porque yo aprendí solo. ¿Por qué? Pues no sé, a lo mejor yo era un genio y en algún momento se perdió toda esa genialidad, o yo no sé qué pasaría, pero en algún momento a mí lo único que me costó en algún momento dado fue aprender las letras y saber que A, E, I, O, U, o A, B, C, D, E, F, E, si juntaba yo las letras se formaban palabras. No sé por qué a mí me parecía muy loco eso. Entonces, primero me aprendí las letras, y luego cuando yo veía las letras impresas en los cómics, yo podía descifrar que esa letra junto con esta otra y esta otra formaba una palabra. Wow. Y entonces allí decía esto. Entonces así aprendí yo solo a leer. Ya cuando entré al kinder yo ya sabía leer y escribir, y la maestra me ponía a leerles. Entonces yo desde muy pequeño también empecé a leer cómics. Yo no sé si aprendí a leer cómics porque, o mejor dicho, si aprendí a leer porque yo quería leer los cómics, o luego empecé a leer los cómics porque yo ya sabía leer. No sé si esto en algún momento cómo se daría. Pero lo que sí es que empecé a tener ese contacto con los cómics y empecé a leer los cómics desde muy chiquito. Y entonces lo que hacía también era que yo copiaba los dibujitos de los cómics. Y ahí me tenías igual dibujando al Pato Donald, dibujando a todos los personajes de los cómics, ahí los estaba dibujando. Y jamás he estudiado dibujo. O sea, autodidacta completamente. Sí, a partir de eso. Wow. Y ya sabes también el que en la escuela, pues si se te da lo de dibujo, que empiezas a hacer la caricatura ahí del profe, que la caricatura de los compañeros y todo. Y te empiezan a animar, o sea, así de que, sí, ya es la caricatura de fulano, y ya, fulano se cayó, dibújalo así cayéndose, ya, ahí te empiezas a hacer todo eso. Y entonces te empiezas a desarrollar también esa vena, burlona, a partir de los cómics, que luego ya, en mi caso particular, pues ya lo apliqué luego en cuestiones profesionales, dedicándome a la caricatura política, que es donde además yo encontré algo que me gustaba hacer, porque yo siempre he sido también muy crítico, y muy crítico, más criticón que crítico.
Y ahí fue donde encontré yo una forma de expresar mis inconformidades, mis ideas, mis percepciones de las cosas, y qué mejor que criticando a los gobernantes, ¿verdad? A la gente que tiene estos poderes de decisión, que luego no toman las mejores decisiones y que sin embargo afectan a todo mundo. Entonces, yo ahí lo enfoqué, dije, bueno, yo tengo, ahora sí que como el hombre araña, ¿verdad? Tengo este gran poder en mis manos, pero tengo la responsabilidad entonces de hacer algo con esto. Y si esa responsabilidad implica el que yo use mis dibujos para criticar y para hacerle ver a la gente que lo que está haciendo esta persona no es lo adecuado, pues por ahí va. Y así fue como me enfoqué en esa carrera de monero, de caricaturista político. Tengo ahorita, pues lo que tiene la pandemia, que he hecho una pausa en mi carrera como monero, porque también lamentablemente yo he trabajado en periódicos, he trabajado en revistas, he trabajado en portales de noticias desde hace muchísimos años, prácticamente desde que era un adolescente, y nunca me había tomado un descanso. Entonces se me presenta durante la pandemia que pues todo se paró, ya no hubo movimiento ni hubo flujo, también habría que decirlo, de dinero. Bueno, Totalmente. Pues, es un trabajo, yo me dedico a eso. Claro. Entonces, me empezaron a dejar de pagar porque pues las cosas se pusieron difíciles para los medios en general, para todos los medios en general se pusieron difíciles las cosas, y me dijeron, oye, pues ya no te voy a poder pagar. Algo que yo he tenido también en toda mi carrera, que bueno, yo he ejercido el periodismo en ese sentido, porque es una forma de periodismo también, pero algo que yo he tenido es de que he tratado de mantenerme al margen de ciertas prácticas que no son, no son secreto para nadie, de ciertas prácticas que el periodismo ejerce. Y yo no, o sea, yo sí, bueno, devengaba mi sueldo, me pagaban a mí un sueldo por hacer esa actividad, pero yo no tenía ningún otro compromiso más allá. Por lo tanto, pues no tenía tampoco otro ingreso más allá de que percibía por hacer mis caricaturas. Entonces, cuando los medios empiezan a tener esta crisis derivada de la falta de flujo económico, de flujo monetario por la pandemia, pues también a mí me dicen, oye, pues no, ya no puedo poder pagar. Muchos subsistieron porque, bueno, ya no les pagaban en el medio, pero percibían algún otro ingreso. No era mi caso. Entonces yo dije, bueno, ok, pues voy a sentir mucho tener que dejar este ingreso que representa para mí el pago por mi trabajo como caricaturista, pero lo tomo también como una oportunidad de descansar un poquito, porque ya tengo muchísimos años dedicándome a esto, y digo, bueno, a nadie le hace daño una pausa. Yo dije, me tomaré un año sabático, que se ha convertido en 2, pero sí pretendo, antes de que termine este año, pretendo regresar a la actividad de monero. Porque además, luego veo y digo, chingale, ya se me pasó esto, o sea, está re bueno para haber hecho una caricatura de esto. Pero bueno, como te digo, yo siempre he sido muy partícipe de esto, de que hay que darnos los tiempos, y de que hay que darle a la vida también sus tiempos y sus dinámicas. Entonces, y bueno, le paro un poquito, no me va a pasar nada, le paro un poquito la actividad de monero y ya lo retomaré continuamente, que ya siento cada vez que ya quiero regresar, ¿verdad? Siento que me estoy oxidando, pero bueno, no tengo prisa. Con el presidente, tanto en el rango estatal, local y del país, hay mucho que sacar de eso, pero... Y siempre lo ha habido, siempre lo ha habido. Y luego también, me motiva mucho cuando veo el trabajo de otros colegas, que digo, chinga, o sea, teniendo ahí la materia prima para poder sacar algo, no lo hace. Pero bueno, cada quien tiene sus propias visiones, cada quien tiene sus propios percepciones, y en algunos casos pues tienen también sus compromisos, entonces no lo desarrollan así, pero sí, en algún momento voy a regresar para decirles cómo se hacen las cosas. Muy bien.
En esta misma entrevista que escuché con los niños, se me quedó algo que se me hizo muy interesante y que no he escuchado mucho. Te preguntaron cuál es tu personaje favorito en cuestión de tanto de cómics y demás, y tú mencionaste dos, que fue Superman y el otro fue el que no sé, como que me impactó, que es Robin Hood. Correcto. Sí, así es. Y Así se es. me hizo bien interesante porque es realmente un personaje que creo que se ha dejado mucho de lado y ya mucho más en esta época, y me sonó ahorita, me vino de nuevo a la mente ahorita que mencionaste personajes que están ya pues desactualizados, que ya no cuentan la historia porque está muy desactualizada. Entonces, no sé, es un personaje que realmente tiene mucho trasfondo, pero a lo mejor no han sabido abordarlo mucho, ¿no? Sí, definitivamente. Lo que pasa es que, mira, también los valores que representaba Robin Hood, pues están lamentablemente desfasados. Yo no quisiera decir obsoletos, pero luego a veces parece que sí. Robin Hood era aquel personaje obviamente pues no era ni un superhéroe, ni era un justiciero propiamente, al menos no dentro del concepto que tenemos de los justicieros, pero sí hacía justicia Robin Hood. ¿Por qué? Pues porque el contexto de Robin Hood es que vivía en una época, vivía en un entorno en el que las familias poderosas o los nobles, ¿verdad? Estamos hablando de un personaje que vivió en la antigua Inglaterra, con, con toda la monarquía y todos los personajes de la nobleza, pero que además explotaban a las personas. O sea, allá no había otra cosa, eran solamente los ricos, los nobles y los pobres, muy, muy pobres, ¿sí? No había puntos intermedios. Y entonces, bueno, el valor que representaba Robin Hood, que él era un noble, pero que venía de familia noble, ¿verdad? Pues de la realeza, y sin embargo Robin Hood era una persona sensible al sentir de la gente, y entonces Robin Hood le robaba a los ricos para darle a los pobres, aunque en realidad lo que hacía era regresarle a los pobres lo que los ricos le habían robado, porque los ricos lo que hacían era, pues dentro de todas estas formas y dentro de todas estas figuras que han existido en la historia de los regímenes económicos y políticos, pues lo que hacían los nobles era que mantenían al pueblo oprimido, quitándole lo que producían, ¿sí? O sea, lo que los pobres producían, los ricos se los quitaban para enriquecerse más, mediante los impuestos, porque además existía todo esto de los señores feudales, que eran los propietarios de tierras y personas, y entonces lo que producían las personas, los ricos, los señores feudales, se los quitaban, ¿sí? Mediante los impuestos y mediante el decomiso de lo que hacían. Y entonces lo que hacía Robin Hood era que se los regresaba, se lo quitaba a los ricos y se los regresaba a los pobres. Entonces, pues son valores que parece que ya en la actualidad ya no existen. Eso, lamentablemente, se ha visto pues todo lo contrario a lo que hacía Robin Hood. Y eso a mí siempre me ha gustado, Robin Hood, y desde muy chiquito también, porque desde muy niño leí la historia de Robin Hood, la leyenda de Robin Hood, y fue un personaje que me marcó por esa sensibilidad y por esos valores que perseguía, de que no tenían por qué pisotearte los demás, o los de arriba no tenían por qué pisotearte y quitarte lo que con trabajo tú habías conseguido. Totalmente, Sí, totalmente. El ladrón no era Robin Hood, los ladrones eran los otros que se quedaban con lo que las personas producían. Entonces, lo que era Robin Hood le robaba a los ladrones y se lo regresaba a las personas. Entonces, por eso siempre me identifiqué y siempre me gustó mucho el personaje de Robin Hood. Y el otro personaje, Superman, también es un personaje que a mí me fascina Superman. Y creo que muchos lo demeritan actualmente, comparándolo, por ejemplo, con Batman, que es la rivalidad de siempre, ¿no? Bueno, sí, y ha sido rivalidad desde la propia concepción que tuvieron, pero bueno, ahí nos podríamos aventar otras 2 horas platicando. Sí. Pero en el caso de Superman,
a mí en lo personal me gusta mucho, el personaje me gusta mucho, pero más que el personaje por sí mismo, me gusta más la historia detrás del personaje, o sea, todo lo que hay en el trasfondo de Superman. Porque luego también a Superman se le ha tomado, y eso fue mucho después, o sea, en su origen no es así. A Superman se le ha tomado como la representación del estilo de vida americano, que en un momento ese fue su lema también, que se impusieron porque no era así. A Superman se le ha relacionado mucho con el sistema capitalista también, con los Estados Unidos, porque trae los colores de la bandera de Estados Unidos y lo que ustedes que fueran. Sin embargo, no era así. Y todo el trasfondo que hay detrás de la historia de Superman es una historia riquísima. Además, el aspecto visual, el aspecto iconográfico de Superman es algo también que a mí en lo personal me fascina muchísimo. Y tiene mucho que ver con la formación mejor dicho, con la afición que tenían los creadores de Superman por las historias de ciencia ficción, que en lo personal a mí me fascina la ciencia ficción. Entonces, por eso me resulta a mí tan atractivo Superman, porque hay mucho más allá de lo que el propio personaje pueda tener. Hay muchísimo más. Y entonces termina siendo que el personaje, más que por el personaje en sí, me termina gustando por todo lo que hay alrededor de Superman y todo lo que implica Superman ya de origen antes de convertirlo en la bandera estadounidense. Pero es riquísimo el personaje. Totalmente. Y siento que sí les falta mucho por explorar en cuestión de que Superman también trae mucho esto de los valores, como mencionas, trae una construcción bien interesante y que actualmente creo que ya no vemos mucho plasmado eso, por ejemplo en estas últimas versiones con un Superman mucho más oscuro, como que gustó mucho ya ver el Superman que se vuelve malo y perdemos ya pues sí, la idea original que había de Superman, ¿no? La representación de la bondad completamente. Pues te diré que en sus orígenes Superman no era tan bueno, Ok. Era cabrón el Superman original. O sea, Okay. sí, no era tan bueno. Ya esa imagen así del Boy Scout y buena onda, súper bueno, ya vino con el paso del tiempo, pero en sus orígenes Superman no era así. Claro que no era malo tampoco, o sea, no era malo. Sin embargo, en su afán de impartir la justicia o de luchar contra el mal, sí, esa siempre ha sido la premisa, pues no resultaba tan bueno, o sea, si en sus primeras historias, por ejemplo, que no tenían tanta espectacularidad, o sea, se enfrentaba a villanos normales, comunes y corrientes, mafiosos, golpeadores de mujeres. Por ejemplo, hay una historia, de hecho es la primera historia de Superman, en donde defiende a una mujer a la que está golpeando su esposo. Entonces llega Superman y, o sea, lo avienta y lo hace, pase la pared, le atraviesa la pared, o sea, pero Superman no se anda fijando, te voy a pegar, que no lo quiero matar, ¿verdad? Espérate, pues está chingando sacar a la mujer y ¡pum! O sea, Superman también se lo friega, entonces, y así, o sea, algunos aspectos que podrían calificarse ahorita como muy, muy violentos, como un tanto oscuros, pero así era en su origen. Entonces, bueno, esa idea del Superman un tanto oscurón no está tan descabellada ni tan alejada del Superman original, pero tampoco ha sido el villano, o sea, tampoco es el personaje que quiere dominar al mundo o convertirse así en un personaje súper oscuro, no, tampoco. Pero no está tan descabellada esa idea. Claro. Al menos en sus orígenes no fue así. Te digo, con el paso del tiempo, los creadores de Superman no lo concibieron, nunca lo concibieron como un personaje que fuera a representar el estilo de vida americano. O sea, eso fue que con el paso del tiempo, al alcanzar la popularidad el personaje, le fueron otorgando ese estigma, ¿verdad? De que era el que luchaba por el estilo de vida americano y por eso siempre defendía a los gringos y todo. Luego, con el paso del tiempo, también regresó aquello de que ya no es ciudadano estadounidense, es ciudadano del mundo, y él defiende al mundo. Pero originalmente así fue concebido también, los creadores. Y te digo, hay una historia muy rica que
si gustan también en algún momento podemos platicar acerca de eso. Pero hay una historia muy rica y hay incluso una historia trágica detrás de todo eso. Una historia de evasión de un par de muchachos que vivían una situación complicada, que vivían discriminación, que vivían pobreza y que vivían situaciones difíciles, que tuvieron en Superman un escape también a esa realidad. Entonces de ahí surge Superman, no surge de una cuestión política, surge de una circunstancia que vivía un par de muchachos. Y eso es lo que también a mí, lo personal, a mí me gusta mucho, todo ese trasfondo que hay ahí. Qué bueno, también sí es cierto que sí tiene esa salpicadura ahí de supremacía y todo, pues es Superman, ¿verdad? Claro. Pero no enfocado en esa supremacía mal pedo de no sé, de la superioridad del hombre blanco. Pues es que además los creadores eran judíos, entonces lo que sí hay es un trasfondo muy en ese sentido, de que los creadores eran judíos, que además pues habían padecido toda esta persecución que los judíos siempre han padecido, que no es gratuita, ¿verdad? Son medio gachones, pero pero viene derivado de ahí también. Pero más allá de esa idea de la supremacía blanca que después se le ha colgado también a Superman, más allá de eso, pues hay un trasfondo que puede llegar a considerarse hasta trágico y que los muchachos creadores pues les sirvió de evasión en su momento. Está bien interesante todo eso. El creador de Superman quería ser Superman. ¿Por qué? Pues porque era un güey al que le mataron a su papá y que no tenía para comer y que en la escuela se burlaban de él porque le gustaba leer. O sea, esto ha sido de toda la vida. O sea, entonces, pues situaciones así lo que hacen es proyectarse. O sea, Superman es una proyección de estos chicos. Pero bueno, con el paso del tiempo ha ido tomando. Bueno, podríamos seguir un ratito. Lo hice a propósito, perdón. Sí, ya vi que salieron ahí los corazoncitos. Sí, salió muy romántico. Sí. No, es que en realidad me interesa mucho el tema y no iba a poner unos aplausos porque se veía como que ya. O sea, el corazoncito fue mejor. No, unos corazones se ven más sutiles, claro. No, está bien interesante, fíjate, Superman realmente no es un personaje que a mí me apasione tanto porque muchas veces pasa eso. Es Team Batman, por eso. No, ¿sabes qué pasa? Bueno, en parte sí es por eso, pero es porque precisamente yo he consumido mucho más contenido de Batman y en cuestión de Superman muchas veces lo llego a ver un poco plano, ¿no? Porque a lo mejor no me ha dado tiempo de ver tanto todas estas facetas que tiene y demás. Pero bueno, es un tema que podríamos seguirle un buen rato y yo creo que vamos a dejarlo para una segunda parte, ¿no? Vamos a terminar por aquí el podcast. Ya nada más quiero terminar pidiéndote si podrías dejar una recomendación de algo que te gustaría que vieran nuestra audiencia, ya sea una serie, una película, incluso un cómic, cualquier cosa que tú digas esto vale la pena de que le den una checada. Pues mira, creo que hay muchas cosas. Yo lo que les invitaría es a que abran su abanico de posibilidades, que abran su mente y que vean más allá de lo que nos podemos encontrar. Sí está muy padre el rollo de los superhéroes en la actualidad, el cine de superhéroes en la actualidad. Sí está muy padre lo que maneja Marvel, que no tanto ya ha caído mucho, pero lo que maneja Marvel, lo que maneja DC, pero el universo es infinito y hay mucho más. Yo, por ejemplo, tengo ya algunos años que yo ya no compro cómics ni de Marvel ni de DC. Lo que estoy haciendo es, de alguna manera, rescatando toda esa gran riqueza, bueno, y rescatando de una manera muy modesta, ¿verdad? Porque no puedo hacer más. Pero toda esa gran riqueza narrativa que tenía la historieta en nuestro país hace muchos años. O sea, en nuestro país hay una tradición y una historia de la historieta como
como un medio y como una forma de expresión y como una forma de realización, vaya, que ha dejado huella en la sociedad, ¿sí? Que ahorita ya no se consumen, pero que en su momento llegaron a ser tan poderosas y llegaron a ser tan ricas, tan variadas y tan enriquecedoras además, las historietas que forman parte de la cultura popular de los mexicanos, ¿sí? Y que revisándolas nos encontramos con cosas maravillosas que dices, o sea, ¿qué está haciendo aquí Marvel? ¿Qué está haciendo aquí DC cuando tenemos todo esto? Y no solamente me voy con Calimán, que son los más populares, Claro. ¿no? Los más populares. O sea, hay cosas extraordinarias. Ahorita, por ejemplo, estoy dándole una revisitada, me estoy haciendo de algunas cosas, por ejemplo, de un formato que yo reconozco, no sé, estoy en eso, apenas estoy estudiando un poco, no sé si en otros países tuvo la repercusión que tuvo en el nuestro, pero por ejemplo el formato de la fotonovela. O sea, las fotonovelas, yo no sé si habían escuchado ustedes de las Me fotonovelas. imagino que Soch sí, no, tú estás más familiarizado en eso. Las fotonovelas eran pues, revistas, así tipo cómic, en los que se narraba una historia, pero eran fotos. Y entonces había fotonovelas de todo, había fotonovelas dramáticas, había fotonovelas de comedia, había fotonovelas así con temas picantes, de crítica social, o sea, había muchas cosas. Pero es extraordinario toda esa riqueza narrativa que tenían las historietas en general, pero te digo, en particular ahorita lo que estoy revisitando son las fotonovelas. Tenían una riqueza narrativa increíble, independientemente de la técnica que utilizaban, porque pues todo eran fotos. Entonces tú ahí te podías encontrar también a algunos actores y actrices muy famosos en el cine y en la tele de hace muchos años, que también salían en las fotonovelas. ¿Por qué? Pues porque las fotonovelas eran un vehículo muy, muy bueno para promocionarse y para trabajar también, porque la gente consumía mucho ese tipo de productos. Entonces, ahí aparecían los actores, las actrices, y toda esa expresividad que podías encontrar en una película o que podías encontrar en una telenovela o en una serie de televisión, pues estaba ahí presente también en las fotonovelas. Entonces, toda esa narrativa, que es riquísima también, independientemente de las temáticas que se manejaran, toda esa narrativa es algo que no puede olvidarse, o sea, simplemente no puede olvidarse. Y yo estoy seguro que cuando las personas empiezan a conocer o a reconocer este tipo de formatos, caen rendidos, porque es increíble lo maravilloso que era la narrativa de ese tipo de productos. Sí, por eso te digo, olvídate de Marvel y de DC. O sea, yo les invito a que vean historietas de antes, historietas que van más allá, les digo, que de Calimán o de Caín, que tenían lo suyo, pero había muchos otros ejemplos que tienen una riqueza increíble y van a descubrir muchas cosas. Van a descubrir mucho de la riqueza que también como cultura nosotros tenemos. Perfecto. Sí, ahí está. Bueno, pues ahí está, los dejamos con eso. Vamos a terminar por aquí el podcast. Vamos a dejar esta plática para una segunda parte que, insisto, me quedé con muchísimos temas que quería abordar, pero está genial. Muchísimas gracias, Pepe, por darte esta chance, por compartirnos un poquito de todo esto que ahorita estás viendo, ¿no? Que es lo de las fotonovelas, todo esto de la convención, que estuvo muy, muy, muy interesante. Muchísimas gracias por tu tiempo. Y a mis compañeros también muchísimas gracias por acompañarnos. Este fue un piloto, una primera prueba de a ver cómo funcionaba esta dinámica. Vemos que está muy, muy, muy padre, está muy interesante y vamos a seguir con más invitados. Vamos a buscar más invitados que también traigan muchísimo que compartirnos, ¿no? Antes de irnos, ¿se puede hacer el spoiler, se puede hacer la publicidad sobre la convención o todavía no se da información de eso? Sí, pues mira. Adelante. Va a ser el 18 de junio. 18 de junio, va a ser un solo día. También ahorita por cuestiones políticas, por cuestiones todavía de la pandemia, que no se ha acabado
Me parece que sí, pero no se ha acabado. Por cuestiones políticas, por cuestiones de la pandemia y por diferentes motivos, no vamos a poder hacer el evento como regularmente lo hacemos de 2 días. Además, por todas estas cosas también, se nos ha complicado un poco encontrar el espacio adecuado para la convención. Entonces, lo que vamos a hacer es un evento al aire libre prácticamente. Va a ser en el Patinadero, ahí en 16 Carrera. Pues va a ser abierto, gratuito, ¿verdad? Para las personas que quieran acompañarnos por ahí. Pero tendremos todo lo que el evento normalmente tiene, ¿verdad? O sea, cosplays, los expositores, concursos, las dinámicas, o sea, todo lo que encuentran en una convención normalmente ahí va a estar. Nada más que, pues en esta ocasión es así, prácticamente al aire libre y en un solo día. Nada más para recordarles en Ciudad Victoria, porque pues Sí, nuestra audiencia está bien amplia y a veces se les olvida que estamos acá, que pues la mayoría son de Ciudad Victoria, que algunos ya no estamos allá. Pero bueno, entonces ahora sí, cerramos con eso. Váyanse a dar una vuelta en la convención, vale mucho la pena. Yo he ido creo que como a 3 ediciones, creo que he ido junto con Mr. A. Y la neta está muy fregua. vale la pena. Sí. Bueno. Así lo pueden encontrar en redes sociales como Festival Akatsuki, así lo pueden, para que estén enterados ahí de las fechas. Bueno, pues Pepe, pues muchas gracias por compartir el tiempo con nosotros. Esperamos verte en la segunda parte. Y pues a todos nuestros seguidores, gracias por acompañarnos, estar pendientes. Mr. House, Mr. A. Pepe, No, muchas igual, gracias. Tenemos Un placer, de verdad. Gracias por invitarme y cuando me inviten yo aquí voy a estar, claro. Muchas gracias. Gracias. Esperamos.